Lo único, a ver si nos llega gente tarde, porque me parece que me sale a mí la notificación de que viene gente, de que se mete gente nueva. Intentaré estar pendiente, si no. Me intento conectar con el móvil, a ver si así lo podía hacer. Vale. Bueno, ¿veis mi PowerPoint entonces? Sí. Ya compartido. Vale, bueno, pues, empiezo. Vamos a ver hoy una revisión de un artículo. Hemos hablado ya en alguna otra ocasión de abrir un poco a o ver, tantear un poco nuevos paradigmas, nuevos métodos que estén un poco en la misma onda que los que usamos habitualmente. Y bueno, pues salió este del Steady State. A mí me suena de haber leído muchos artículos de él, pero no conocía muy en profundidad la técnica. Y bueno, ha sido un poco un reto el entender qué narices se hace con esto del auditory Steady State o respuestas de estado estacionario auditivas de 40 hercios. Sería la traducción, yo creo. Bueno, esto es una revisión del grupo de ULJAS, por lo tanto habla sobre todo de estudios con magnetoencefalografía, pero bueno, se estudia bastante con electroencefalografía. Y bueno, y va en torno discuten en torno a qué valor tiene como posible biomarcador de esquizofrenia y sobre todo de detección temprana de la enfermedad, cuáles son las evidencias. A ver, lo primero he hecho, porque me hice una primera lectura rápida del artículo, es una revisión, pero claro, este artículo no explica lo que es explícitamente esto del steady state. Entonces hice un poco o rebusqué un poco por internet, por otros artículos, incluso googleando un poco qué narices, para qué sirve esto. Pues ya ha sonado por ahí que se ha conectado alguien. A ver. Perdonad que aquí, Oscar. Vale, ya estamos. Bueno, continúo. ¿Dónde está el PowerPoint? Me estáis siguiendo bien, ¿verdad? Sí. Es que os oigo bajito y a veces no sé si me queréis hacer algún comentario pegado el grito bien fuerte. Bueno, he hecho la revisión un poco que es. Bueno, es una respuesta electrofisiológica, es un potencial evocado en realidad, o vamos a ver que en parte son potenciales evocados y luego es una respuesta permanente, estacionaria durante un periodo de tiempo. El origen, también investigo un poco cuál es el origen, porque me he encontrado muchos vídeos de profesionales de la audición, de audio. Parece que sirve para hacer audiogramas originalmente, sobre todo para personas que no pueden realizar un test conductual. Por ejemplo, en niños. Aquí vemos una imagen de un niño. Si buscáis en Google, lo primero que sale son niños, que se les pone un electrodo en la frente y luego se les emite unos sonidos y parece que la respuesta en el electrodo da una idea de si todas las frecuencias que se le presentan, si los umbrales para cada una de esas frecuencias funcionan adecuadamente en su oído interno. Eh, por lo tanto, es un test que consta de una serie de repeticiones de estímulos de alta frecuencia. Ahora veremos, voy a intentar explicar un poco cómo se presenta. Se presentan por... Uy, estoy oyendo otra vez el sonido de que se incorpora alguien. Voy a echar un vistazo a ver quién está por ahí. Aquí. Vale, vuelvo a la diapositiva. Se presenta con auriculares habitualmente. Ahora veremos un poco los métodos de algún artículo que me he mirado también. Y bueno, normalmente se presentan sonidos de alta frecuencia, pues entre 500, 1000, 2000, 4000 hercios. Y se supone que bueno, el sonido entra por el oído interno, por el oído externo, llega al oído interno, a la cóclea y la membrana basilar
bueno, pues está distribuida en función de las frecuencias y pues, las neuronas que ya de la vía auditiva pues reciben aquellas señales de cada una de las neuronas. Sigue entrando gente hoy. No, no ha entrado nadie. Vale, ahora parece que no. Oigo el sonido de que entra gente y me tengo que ausentar un momento. Bueno, parece que esta distribución, pues bueno, según se presenta el sonido de distintas frecuencias, va activando distintas neuronas organizadas en estos niveles de frecuencia. El oído humano pues recoge frecuencias desde 20 hasta 20.000 hercios. Bueno, parece que hablaba por aquí, repito por aquí el repeated sound, high repetition, porque parece que hay dos repeticiones, hay dos variaciones. Parece que estos sonidos de 500, 1000, 2000 hercios, a su vez se emiten con ciertas variaciones. Ciertas variaciones, una de ellas es la de 40 hercios. Ahora os muestro un dibujo donde se ve un poquito más claro, que parece que son las variaciones óptimas para la recepción humana. Aquí vemos alguna imagen de algún artículo clásico donde bueno, se estudia cómo los niños responden de forma más óptima a unas frecuencias a unas variaciones de frecuencia que a otras. Por lo tanto, los sonidos estos estacionarios tienen una configuración tal que así, donde tenemos una frecuencia, digamos, como interna y luego una frecuencia más superficial. Por ejemplo, la parte superior sería un sonido de 500 hercios, pero que luego tiene una frecuencia de presentación o una variación de 76 hercios. El siguiente sería un sonido de 1000 hercios y de 82. Bueno, pues ahí esa segunda es la que representa los 40 hercios del nombre de las respuestas de estado estacionario. Porque será tal que así el estímulo que se presenta en estos paradigmas. Una onda que puede variar, una frecuencia interna. En este caso, pues más o menos he echado la cuenta, sería unos 450 o 500 hercios. Y luego una variabilidad externa que son esos 40 hercios, que parece ser que son a los que luego se responden a nivel cortical y se recogen y luego se estudian en esas respuestas de actividad cerebral. También he estado buscando a ver cómo puede sonar esto, ¿no? A lo mejor vosotros no lo vais a oír desde allí con ese micrófono. He conseguido encontrar un pequeño vídeo donde se reproduce el sonido en un laboratorio. Alguien filmó durante 20 segundos, más fue en el Facebook o algo así, me dirigió a un sitio un poco aislado del internet y conseguí un sonido de alguien pasando este paradigma, pero vamos, es muy breve y no estoy del todo seguro de si es así como suena, pero bueno, lo voy a reproducir por lo menos para que se vea en el vídeo. No sé si se ha oído por ahí. No se ha oído nada. Es un sonido como un grillo hipervitaminado. Muy fuerte y además sí se parece que es como un sonido de muy alta frecuencia, de altísima frecuencia, pero luego hay unas pequeñas fluctuaciones en ese grillo muy hiperestresado que suena. Luego lo veis en el vídeo, en el YouTube, cuando lo cuelgue, y pues si queréis tener una idea de cómo suena eso. Uy, se me ha ido. Bueno, algunos también he revisado un poco la metodología en algún artículo. Bueno, se ponen auriculares, se hace con ojos abiertos, se ponen a la persona enfrente de un monitor con una cruz a la que tiene que mirar. Y bueno, pues, por ejemplo, en este artículo de Choi y colaboradores, pues es una sola sesión. La estimulación se hace en E-Prime, o sea que supongo que es factible hacerla o relativamente sencillo. No tengo ni idea ahora mismo de cómo conseguir esos sonidos de tan altísima frecuencia, pero bueno, habrá alguna forma. Hay software para los audiogramas, hay software específico, comercial,
pero bueno, esto desde la investigación supongo que se lo fabrican ellos con ePrime. Supongo que en el Presentation se podría hacer también. Se presentan varios trenes de sonidos, varias agrupaciones de estos sonidos, parece ser. Yo no he terminado de entender del todo todas las dimensiones del paradigma, pero bueno, más o menos me intentar explicar lo que he entendido. Y según qué estudio se presentan distintas variaciones de los estímulos. Por ejemplo, en este se presentan 3 intervalos interestímulos. Supongo que son entre distintos trenes de presentación de estos estímulos de 40 hercios. Se utilizan intervalos interestímulos de 500, 2000, 3500, etcétera. Y luego tiene unas características también, se miden los decibelios, hay estudios que miden distintas variabilidades de decibelios, 40 hercios que siempre es el mismo. Luego la duración también de la estimulación de los trenes de estímulo con estas variabilidades, que bueno, en este caso son 500 milisegundos y luego se repite tantas veces, en este caso 150. Y luego pues se estudia el registro electroencefalográfico. Más o menos los métodos son los que usamos habitualmente nosotros. En este caso suelen utilizar un poco más de tasa de muestreo. No sé si será por las señales que son más rápidas en frecuencia, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y estas dos son las dos medidas habituales. La potencia total y la coherencia de fase. Esto que se llama ITC, Intertrial Phase Coherence. Le voy a echar un vistazo, que estoy oyendo mucho aquí. Parece que hay gente, los rezagados, que... Vale, y un poco el resultado que se suele encontrar en tiempo, frecuencia y en fase, pues suelen ser los resultados más o menos como estos. Muy restringido a los 40 hercios, que se ve aquí, que sería el eje vertical, serían las frecuencias. Pues a medio camino, me parece que va de 20 a 60, pues a medio camino están los 40, entonces durante esos 500 milisegundos, bueno, pues se registra una actividad más fuerte, arriba es la potencia total y abajo es esa coherencia de fase entre presentaciones. La coherencia de fase creo que la hacen entre las frecuencias de presentación del estímulo y las frecuencias de la señal que se reciben en el electroencefalograma. Creo, yo no hablo con demasiada seguridad en muchas de las cosas técnicas porque al final son métodos que me han parecido relativamente complejos y yo creo que hay que leer un poco más. He leído bastante por encima de demasiadas cosas, pero más o menos me he quedado con que funciona así. Estos son otros trabajos, más o menos con las mismas características. En este estudian distintas frecuencias, a 20, a 40 y 80 hercios de esas variabilidades de cada uno de los estímulos. A veces se le pide al sujeto que que cuente, pero no me termina de quedar claro qué tiene que contar. A lo mejor no sé si eran esas variaciones, pero me parecen de muy alta frecuencia como para ser contadas. Pero también dicen que para mantener la atención en la tarea, aunque se supone que es una tarea que no necesita de atención. Y luego también es muy característico, creo que ahora más adelante hablo de nuevo, que hay una actividad mucho más intensa en muchas más bandas de frecuencia, que se puede ver aquí, sobre todo en los 20 hercios, que al principio de aparecer toda esa secuencia es muy intensa. Es como aparecen como una especie de potenciales evocados tempranos, pero que luego desaparecen y se mantiene la actividad en la frecuencia de presentación. O sea que parece que tiene como dos componentes estas respuestas. Ahora lo vemos un poquito más en detalle. Esto es de otro trabajo, pero bueno, son simplemente variaciones de lo mismo. Tienen más o menos las mismas características. Bueno, esto yo creo que es para hacerse una idea más o menos de cómo es el paradigma. No sé si se ha entendido bien o tenéis alguna duda antes de meternos en ver las evidencias de la importancia que puede tener esto para evaluar en esquizofrenia. Ya, cuando
en la gráfica anterior, la de los 20 Hz, Esta, no, la siguiente. Esa. sí. ¿Qué representa exactamente este 20 Hz, 40 Hz, 40 Hz? Esto es, bueno, pues el 40 hercios es el que se supone que es más sensible al oído humano, que es el que se suele estudiar siempre. Simplemente en este estudio han estudiado también el presentar esa variabilidad en 20 y 80 hercios, pues no sé, Vale. por alguna razón. Vale. Son el mismo gráfico, pero con diferentes tasas Sí. de presentación. Sí, exactamente. Es simplemente que los trenes de presentación de estímulos, unos tenían 40 hercios y otros tendrían 20 y otros tendrían 80. Vale, entonces son trenes que recogen una frecuencia dentro de cada tren mucho más alta que 40 hercios, pero los Sí. hercios son los que cada segundo aparecen 40 trenes. Sí. Son 40. Sí, para haceros una idea, nosotros ahora mismo el sonido que utilizamos para la TP300, el más agudo, creo que es de 1000 o de 2000 o algo así. ¿Lo recordáis? Los demás, me parece que son 500, 1000 y 2000 hercios lo que usamos para la P300. Entonces, más o menos esos son los sonidos que se suelen usar para el protocolo, pero luego hay una especie de fluctuación de 40 hercios cada vez que se presentan, y se presentan como por trenes. Yo es que no acabo de entender, o sea, si se presentan cada 40 veces cada segundo, ¿qué es lo que hay dentro de cada vez de esas? Dentro de eso. Es el propio sonido. Tenéis que imaginaros el sonido, o así lo entiendo yo, porque tampoco es también muy, muy nuevo en esto. El sonido más agudo que usamos nosotros para la P300, pues como de seguido, presentado como de seguido todo el rato, pero tiene como una especie de fluctuaciones. Y fluctúa, y las fluctuaciones son 40 No, veces. son como clics muy rápidos, clic, 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 pero va subiendo y bajando ese clic. Vale, o sea, los clics muy rápidos son el sonido que es siempre de la misma frecuencia. Sí, Pero las oscilaciones cambian 40 veces por segundo. sí, eso entiendo yo, sí. ¿Qué es eso? Bueno, será así, ¿no? Debe ser así, sí. Yo he hecho el ejercicio ese de no habéis podido oír el sonido que os he presentado antes, luego lo miráis tranquilamente en casa, pero me da la impresión, porque tampoco es fiable, a mí me gustaría ver un protocolo de verdad en vivo para enterarme de verdad cómo suena esto, pero me da la impresión de que es como con unas pequeñas fluctuaciones de subida y bajada. Es el clic, 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 pero el clic, clic, clic va subiendo un poquito, baja, sube, baja, sube, baja. Ya, Con la misma frecuencia, pero parece que es como la intensidad o algo así. Por segundo no puede apreciarse el cambio. ¿Cómo? 40 hercios son 40 veces por segundo. Ese Sí. cambio no podemos notarlo. Sí, pero debe ser muy rápido, que a lo mejor es muy poco perceptible al oído. No sé. Ya está. Vale. Habrá que creérselo hasta que si no somos capaces de verlo en algún momento, habrá que creérselo. No he conseguido ver un vídeo, yo qué sé, de alguien que ponga un tutorial que de verdad sepamos qué es esto. Vale. Bueno, pues partimos un poco de creer. Ahora vamos un poco a la evidencia. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Qué se ha publicado? Bueno, pues la interpretación actual de estas respuestas de estado estacionario. Bueno, pues se cree que es una medida de los circuitos auditivos que responden a determinadas frecuencias como una resonancia. Parece que se transmite a los circuitos auditivos y entonces se mide pues como esa transmisión desde la llegada a las neuronas del oído interno hasta su reflejo en las vías corticales, en el electroencefalograma, o en la magnetoencefalografía. Inicialmente se centró el estudio solamente en las regiones auditivas, en el área auditiva primaria.
pero sí se ha dado evidencia de que hay una transmisión y que muchas otras vías, ahora vemos algunos ejemplos de estudios, pues se transmiten a la circuitería más general. Hay regiones parietales, frontales, creo que lo pongo aquí a continuación, que están involucradas, que parece que entran en fase con ese sonido emitido de 40 hercios. Y no, pues eso, no solamente esas regiones auditivas primarias, sino muchas otras. Y algunos estudios con electroencefalografía y magnetoencefalografía, también intracraneales, que sí dan evidencia de que regiones frontales se activan. Ahora pongo algunas imágenes también, parietales, temporales, frontales y al final hay regiones supongo que son de los circuitos de la vía auditiva que también tienen sus conexiones con todas estas otras regiones y que también reciben esa estimulación y se ponen en esa sincronía estacionaria tras la estimulación. Incluso pues también subcorticales como el tálamo, hay evidencia de estudios con resonancia magnética funcional, con magnetoencefalografía, con estimulación eléctrica profunda. Parece ser de que, bueno, de que la actividad gamma, sobre todo ahí ya empezamos a ver que es la actividad gamma alrededor de 40 hercios la que se activa a todos estos niveles. El hipocampo, el tronco cerebral, pues también parece que hay activaciones. Hay trabajos tanto en humanos como ahora veremos también en animales. Bueno, esto es una figura que pone Ulhas en el trabajo, me parece que es de datos sin publicar, pero bueno, para dar un poco de evidencia, aquí vemos en la parte A del dibujo la potencia y la fase, la medida de fase alrededor de esos 40 hercios en un intervalo de tiempo de presentación. Y bueno, el estudio del mapa a nivel cortical en el electroencefalograma parece que se refleja, que su punto máximo se suele reflejar alrededor del electrodo FZ, mientras que cuando usan magnetoencefalografía parece que, como es una técnica que afina mucho más y tiene esa capacidad de estudiar las fuentes, bueno, parece que se refleja mucho más en las áreas temporales derechas. O sea, que parece que también esas estructuras son clave. Aquí en la parte B vemos esos potenciales tempranos. Parece que lo pongo aquí ahora. Sí, lo que se llama early transient son potenciales tempranos transitorios que aparecen a distintas frecuencias, que luego desaparecen enseguida y ya se queda lo que se llama late sustained activity, que son exclusivamente a esos 40 hercios. Y luego aquí a la derecha, en la parte C, pues son todas las regiones que se creen que están involucradas, no solamente de subcortical, del tálamo, del tronco cerebral, sino también prefrontales y parietales. Bueno, esto le lleva a las oscilaciones gamma. Parece que hacen un breve repaso de la importancia de gamma, porque al final es la actividad que se refleja en el electroencefalograma. Bueno, facilitan la coordinación, estas bandas de frecuencia, la coordinación de la actividad neuronal. Están detrás de la actividad cognitiva más intensa, de la formación de perceptos, etcétera. Esto ya lo hemos revisado 1000 veces en otros trabajos. Y es un candidato para los posibles déficits permanentes cognitivos y sensoriales en esquizofrenia. Además, parece que emergen de la actividad del equilibrio excitatorio inhibitorio de las redes neurales. Y parece, bueno, ya las hemos mencionado 1000 veces, esas interneuronas positivas para la albúmina, GABAérgicas, que parece que son ideales para generar esos 40 hercios, esos ritmos de 40 hercios. Además, en colaboración o en esa actividad la hacen en su interconexión con las neuronas piramidales, con esos receptores glutamatérgicos, NMDA. Y bueno, pues
bueno, hay distintas evidencias de muchos estudios que a nivel hipocampal, pues la excitación de estas neuronas parece que activan las neuronas piramidales, que además se conectan a nivel de la región perisomática, etcétera. Bueno, pues, mencionan bastante literatura y luego incluso estudios computacionales que, que, bueno, que dan coherencia a estos modelos de que ese equilibrio excitatorio-inhibitorio, piramidal, interneurona, GABAérgica, GABAérgico, glutamatérgico, pues bueno, pues están ahí, funcionan a esos 40 hercios y, bueno, eso se refleja luego en esas medidas de potencia y de coherencia que estamos viendo aquí. Vale. Pero al final parece que estos mecanismos que ya hemos estudiado 1000 veces y los hemos justificado mucho en nuestros trabajos, pues están perfectamente involucrados en este protocolo. Hay algunos estudios también farmacológicos que vinculan esta medida de la respuesta de estado estacionario con ese equilibrio excitatorio-inhibitorio. Por ejemplo, estudios en humanos a los que se les da ketamina, que es un antagonista de los receptores en NMDA, pues incrementan la potencia en estas respuestas electrofisiológicas. Este otro MK801, que también es un antagonista NMDA, pues en este caso en ratones, pues también en este caso disminuye la potencia. Parece que hay algunos estudios divergentes. Lo que pasa es que ellos lo justifican como que los mecanismos son mucho más complejos y que hay que atender muy bien la localización y las dosis de los fármacos que se aplican. Alguna otra evidencia que ellos también mencionan, agonistas del GABA, como el mustrimol en humanos, que aumentan la potencia y la fase. O sea que al final, pues bueno, parece que todo que es sensible a todos estos mecanismos, tanto GABA como glutamatérgicos, son sensibles a esta medida. Estimulación optogenética, bueno, también parece que la estimulación de estas neuronas, de estas interneuronas positivas para la paravalbúmina, pues aumentan estas respuestas evocadas en la corteza auditiva primaria, justamente a esos 40 hercios. O sea que parece que hay evidencias. En conclusión, todo esto, que al final pues, es un trabajo bastante intenso, con muchas evidencias, con mucha referencia a otros estudios. Pero bueno, la conclusión un poco es que estas medidas de respuesta de estado estacionario, a nivel de potencia y de fase, de coherencia de fase, bueno, pues son sensitivas a ese equilibrio excitatorio-inhibitorio, que estos circuitos parece que pueden estar alterados en esquizofrenia, ya se ha visto desde otros paradigmas y desde otros modelos, o sea que este de nuevo corrobora eso. Ahora veremos más evidencias con respecto a las alteraciones en esquizofrenia, que las interneuronas GABAérgicas y los receptores glutamatérgicos pues, son posibles mecanismos donde impactan justamente a estas señales, a estos ritmos de frecuencia. Y esto nos lleva un poco a ver específicamente qué se ha encontrado en esquizofrenia. Hay ya bastante literatura en esquizofrenia de alteraciones. Los primeros estudios datan de 1999, parece ser, donde se encuentra que tanto la potencia como un retraso de fase se ven disminuida la potencia y el retraso de fase en los pacientes. Se ha replicado en numerosas ocasiones, parece que es robusta la medida en electroencefalografía y en magnetoencefalografía. Tanto en esos potenciales tempranos, nada más aparecer la actividad como de forma sostenida, la parte sostenida posterior, exclusivamente 40 hercios, hay alteraciones. Se ha medido en distintas etapas de la enfermedad y parece que también hay evidencia de que ahí está. Ahora veremos más adelante también los primeros episodios y las personas con alto riesgo. Y bueno, pues consistente con otros paradigmas, como los que usamos nosotros y muchos otros. La principal hipótesis es que hay un déficit de la generación de esas oscilaciones gamma,
coherente con todo lo que nosotros manejamos en nuestro trabajo. La mayoría de los estudios se centran a nivel sensorial, en electroencefalografía, o cuando se meten en fuentes a nivel de corteza auditiva, y ellos recomiendan, luego hacen unas recomendaciones al final del artículo que se estudien más en profundidad la circuitería a niveles más profundos, sobre todo a nivel subcortical. Pasa que, claro, ellos lo hacen, el trabajo que hace este equipo es con magneto, por lo tanto lo tienen mucho más sencillo. Parece que hay patrones bastante complejos, según si miramos la parte temporal o la parte frontal, si miramos esa parte evocada temprana o la parte sostenida más tardía de estas respuestas. O sea que hay que mirar muchos factores, no solamente las distintas regiones de ese circuito, sino los distintos momentos de presentación de la actividad. O sea que hay bastante todavía incluso que investigar a esos niveles. Se han estudiado los correlatos clínicos en pacientes de esa disminución de potencia evocada. Se ha visto que hay correlaciones, algún estudio, no hay demasiada literatura con estos resultados. Correlación con los síntomas positivos, con alucinaciones, según un par de estudios, aunque también hay otros, ya como ocurre siempre, que no lo confirman. También hay otro estudio que parece que está alterado solamente en aquellos pacientes son más resistentes al tratamiento farmacológico. No hay resultados robustos en cuanto a los déficits cognitivos. Y bueno, hay algún estudio que lo relaciona con la alteración funcional, ya a un nivel más de calle, pero no hay muy poca literatura. Pero bueno, hay ciertas cosas, como siempre ocurre. Luego también hay estudios de correlatos anatómicos con resonancia magnética estructural. Se ha visto relacionado con una menor materia gris a nivel de la corteza auditiva. Y con resonancia magnética funcional en reposo, se ha visto que las conexiones están más deterioradas a nivel del giro temporal superior con la corteza medial frontoparietal no, es prefrontal y prefrontal, y los giros postcentral y precentral. Bueno, también hay algunas cosillas, pero todavía hay poca literatura a ese respecto. En cuanto a etapas tempranas de la psicosis, pues bueno, parece que también se justifica o ya hablan de un potencial biomarcador para la detección temprana. Esto es una tabla de todos los estudios que más o menos apuntan a su alteración, tanto en pacientes de primer episodio como en aquellos con alto riesgo de esquizofrenia, con personas de alto riesgo. La importancia, de esto ya lo hemos mencionado muchas veces, la importancia de un biomarcador, pues simplemente es poder valorar la trayectoria de una persona, un paciente desde sus primeros episodios y poder intervenir de forma temprana, estratificar los pacientes en función de ese rendimiento clínico, no me sale la palabra, de esas medidas clínicas y de los mecanismos patofisiológicos que estamos viendo. Y luego, pues bueno, de forma más concreta, bastantes estudios que han encontrado que de forma robusta los pacientes con primer episodio tienen alteraciones de las dos medidas, tanto de potencia como de coherencia de fase, con algunas excepciones, como siempre. Ya cuando nos ponemos a mirar primeros episodios suelen aparecer esas excepciones bastante habitualmente. Incluso esas personas con alto riesgo, con alguna excepción, también se ha visto que presentan alteraciones. Este es algún estudio más, para justificar lo anteriormente dicho, donde se ve una especie de continuo. Se ven aquí en la parte B. La parte A creo que no aporta gran cosa, porque creo que eso es solo en controles sanos, pero la parte B, que aparecen estos tres colores, el azul y el rojo, que son primeros episodios y personas con riesgo, en la medida de potencia,
No, esta es la medida de fase. Parece que está más deteriorada, más disminuida que los controles sanos, que la línea negra. Esto con la parte C, con magnetoencefalografía, pues han encontrado o han estudiado las fuentes de esa actividad alterada. Y luego aquí a la derecha, en la parte D, creo que hay varios tipos de pacientes que estudian como un continuo y miran la amplitud de la respuesta. Me parece que son controles sanos los primeros. Luego hay dos tipos de pacientes que yo no sé muy bien cómo son personas o pacientes, dice attenuated psychotic symptoms, no, persistentes o no persistentes, No son con, pacientes. con sintomatología psicótica atenuada, persistente y no persistente. Son los siguientes en el continuo. Y luego ya los últimos, los que parece que tienen más deterioro, que son los de alto riesgo y los primeros episodios. Aquí no sé si es que nos han metido pacientes esquizofrénicos crónicos o... Pero bueno, más o menos se justifican que hay alteraciones en otros tipos de pacientes o de personas con riesgo. En cuanto a la relación con la clínica o la cognición, bueno, pues en este caso ya con pacientes de primer episodio de alto riesgo, pues son muy inconsistentes los resultados. Han encontrado algunas cosas, pero debe ser que hay bastantes estudios que no han encontrado nada o que han estudiado poco. Simplemente mencionan unos pocos como que encuentran relación. Y luego, por último, ya se meten en un apartado de intento de verlo desde la perspectiva genética y del desarrollo cerebral. Para que pueda constituir un endofenotipo. Entonces, bueno, hablan de la variabilidad, la heredabilidad de la esquizofrenia, alrededor de un 80%, pero sobre todo se centran bueno, pues en algunos genes que pueden estar relacionados con ese desequilibrio en excitatorio inhibitorio, según los estudios de IWAS, pero que también pueden estar involucrados en esa peor respuesta ante este paradigma. También los familiares sanos de primer episodio parece que han encontrado algún estudio, ha encontrado que tienen alterado estas respuestas. De nuevo, los modelos computacionales que los mencionan. Y también otros diagnósticos del espectro, como puede ser el trastorno bipolares o el autismo, que también ven que tienen alterados estas respuestas de estado estacionario. Hablan en concreto, se centran un poco más en un síndrome que se llama 22q11.2, que parece que tiene entre un 30 y un 40% más de riesgo de por vida de generar psicosis. Y pues los mismos genes que están involucrados en esta enfermedad, pues parece que están relacionados también con la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica, y también con la migración y el emplazamiento de las interneuronas corticales. O sea que al final buscan un poco el unir las piezas del puzzle por el lado genético, relacionándolo también con esas respuestas de estado estacionario. Esto es algún estudio también que mencionan que se centran un poco más en detalle con estos pacientes con el síndrome 22q11, donde comparan controles y los pacientes que tienen estas alteraciones, y se ve como en la parte A se ve más atenuada la respuesta en potencia. Abajo en la parte A es de nuevo las posibles fuentes estudiadas con magneto. La parte B son pacientes que tienen el síndrome 22q11 con psicóticos y no psicóticos, aquellos que han desarrollado psicosis y aquellos que no, y también se ve más disminuido en aquellos que han desarrollado la enfermedad. Abajo en la parte B es una correlación significativa entre la potencia gamma y la sintomatología psicótica. Y en la parte derecha es un continuo que hay en el neurodesarrollo, en la parte C, donde los controles sanos parece que hay un incremento de la actividad gamma
Si vemos los niños es en azul, los adolescentes en verde y los adultos en rojo, bueno, pues parece que es mucho más clara en adultos esa actividad gamma, mientras que en aquellas personas que tienen el síndrome 22q11 parece que no se desarrolla, esa actividad gamma no termina de aparecer cuando pasan por la adolescencia y luego la adultez. Bueno, por lo tanto, pues bueno, en adolescentes también justifican de forma un poco más la literatura, revisa la literatura en cuanto a los cambios que en la adolescencia en ese equilibrio excitatorio-inhibitorio. Parece que hay etapas clave para la generación de la actividad, de la funcionalidad de esas interneuronas GABAérgicas y también de las excitatorias, que son periodos sensibles, por lo tanto también es sensible para el cannabis, etcétera. Lo revisan un poco la literatura al respecto. Son momentos clave para la intervención, de descubrir una buena relación, pues podría crearse intervenciones farmacológicas para personas con riesgo en estas edades. Bueno, pues hablan también de estudios con modelos animales, con estos genes, con este síndrome, donde hay un deterioro de la actividad de las interneuronas paraalbúmina positivas, y un peor rendimiento cognitivo y también una menor actividad gamma. Y bueno, para acabar, pues sugieren algunas recomendaciones para hacer investigación en el futuro, siguiendo un poco por estos pasos que ellos han revisado y que ellos parece que son bastante activos, tienen una línea de investigación. Dice que hay que atender mucho en este paradigma a los niveles de atención y de arousal, que parece que sobre todo en controles sanos hace fluctuar mucho las medidas, no tanto en primeros episodios y en pacientes con esquizofrenia, que no son tan sensibles, pero que sí hay que controlar mucho los paradigmas. Por ejemplo, el hacer la tarea con ojos abiertos o cerrados puede cambiar bastante en controles sanos, aunque luego en primeros episodios y en esquizofrenia pues se ha encontrado que no hay tanta variabilidad. Igual, recomiendan que se estudien tanto los componentes tempranos como sostenidos, y también en relación al tipo de estimulación, porque parece ser que se puede hacer con esos clics que mencionábamos antes, pero hay muchos otros paradigmas donde se utilizan otros sonidos, lo que llaman amplitude modulated sounds, que son como distintas variabilidades. Ya no sé muy bien cómo suena la tarea con los clics, pues con esos otros sonidos pues debe sonar algo distinta, debe ser otra serie de estímulos con otras características. Pero bueno, que puede influir. Lo que dicen básicamente es que puede influir en esos potenciales, tanto tempranos como sostenidos. Parece que hay diferencias. Que hay que mirar, esto nos va a sonar, a los ruidos de la diferencia de base que hay en electroencefalografía, en magnetoencefalografía, en esquizofrenia, porque se ha dado evidencia de que hay un alto nivel de base, de ruido de base. Por lo tanto, hay que controlarlo bien o que estudiarlo en profundidad, esos niveles de los que se parten pacientes. También hay que ir más allá de la corteza auditiva o simplemente del análisis de superficie. Hay que ir a fuentes y hay que estudiar las subcorticales, las estructuras subcorticales como el tálamo, el hipocampo o regiones frontales más allá de las regiones temporales. Sobre todo en primeros episodios y en personas con alto riesgo, que no se ha estudiado demasiado. Luego también la aproximación transdiagnóstica, es decir, estudiar no solamente esquizofrenia, sino pacientes bipolares o autismo, que puede dar, que todavía queda bastante por estudiar. Entonces, en conclusión, las evidencias serían que es un biomarcador prometedor, que está de forma robusta alterada en esquizofrenia, tanto en ambas medidas, de potencia y de fase, que se ha demostrado en distintos paradigmas de este tipo, de
de respuesta estacionaria, haciendo esas fluctuaciones entre distintos tipos de tono, con más o menos frecuencias, siempre con 40 Hz de variabilidad, como veíamos antes, también con distintos decibelios, etcétera. Y hay estudios que intentan ver la variabilidad de los paradigmas y parece que es bastante sólido para distintas modificaciones. Hay estudios animales que también que apuntan a, porque se puede aplicar este paradigma a animales y parece que también no solamente se sostiene por los estudios en humanos con magneto, con electroencefalografía, sino también en esos estudios animales. Que esta técnica tiene bastante fiabilidad test-retest, hay estudios también que dan evidencia. Que tienen los pacientes de primer episodio y de alto riesgo, también tienen alteraciones similares, que los mecanismos implicados son los que hemos mencionado, tanto de interneuronas GABAérgicas como de los receptores NMDA, tanto del equilibrio excitatorio-inhibitorio, que hay modelos computacionales que también apoyan esto. Aquí está mi colega Rick Adams por aquí, que es el que me enseñó, con el que aprendí yo a hacer el Dynamic Causal Modeling que os parece tan lioso a todos. Pues debe ser que también tiene algún estudio de esto por ahí. Y que hay mayores modificaciones en la adolescencia, hay cambios en la adolescencia importantes que parece que también hay que tener en cuenta para hacer no solamente estudios longitudinales, sino también de detección temprana, etcétera, para en un futuro pues, poder desarrollar pues, intervenciones centradas digamos, en estos equilibrios excitatorios inhibitorios o en estas actividades de alta frecuencia de tipo gamma. Y nada más. Bueno, ideas. Es bastante lioso esto. ¿Nos oyes, Álvaro? Sí, no, te oigo a ti ahora, pero no oigo a nadie más. No lo estaba hablando. Sí, sí. Es que sabía que antes el micro y no sabíamos si funcionaba ahora o no. Tú, Álvaro, claro, esto lo planteamos la sesión precisamente porque tenía una implicación muy relevante la tras del equilibrio excitatorio y inhibitorio, que es algo que nos ocupa bastante, ¿no? Sí. ¿Cómo de convencido estás tú de esto? Bueno, parece que las evidencias son bastante sólidas. O sea, es un artículo muy denso donde mencionan muchísimos estudios, dan de forma muy sistemática evidencia de cómo se interacciona con todas estas, con toda esta actividad excitatoria, inhibitoria, etcétera. Parece muy interesante. Lo que veo es que es un protocolo mucho más complejo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un paradigma más sencillo, con una estimulación más sencilla, y al final es abrir un frente complicado. Sí, la factibilidad, pero parece que lo complicado estaría en diseñar el sonido. Sí, en diseñar y que funcione bien. Ya. Está, a mí también me parece un poco magia, porque tú le das un sonido de 40 Hz, las neuronas de tu cerebro disparen a 40 Hz. No acabo de ver eso, claro. Claro, al final es eso, es que, digamos, de forma sostenida la circuitería que está asociada a la corteza auditiva se pone en fase con más o menos retraso de esa actividad y empieza a funcionar como si como si tuviéramos una cuerda y empezáramos a agitarla y agitamos toda la circuitería. Sí, no sé, que eso no pasa con otras frecuencias. Cuando les ponemos, no sé, bueno, pero bueno, lo cierto es que hay una evidencia científica. Yo lo que echo de menos en todo esto es una evaluación de los efectos de los tratamientos, porque si hace un episodio crónico bipolar, está recibiendo tratamiento. Sí, no se meten ahí, la verdad.
Ya, porque no solo es los fármacos antipsicóticos, pero claro, endeminas también que reciben muchos pacientes, no sé. Es algo que también habría que, seguro que lo han hecho, pero claro, cuando hablan de esos pacientes que decías que eran con síntomas persistentes, pues claro, no Sí, son pacientes, son sujetos en estado de riesgo, lo que se llama. Entonces, el estado de riesgo que tienes algún familiar con este problema, que tienes además algunas dificultades cognitivas, como ser muy retraído o ir mal en el sí, sí. colegio, y que tienes además algún tipo muchas veces, algún tipo de síntomas o algo parecido a síntomas psicóticos más o menos transitorios, Sí. pero no son pacientes. Y de hecho, solo el 10% llegan a ser pacientes, o sea, el 90% de esos no son pacientes. Ujú. Y esos son los que no tienen tratamiento. En Sí, principio, a mí sí. no me ha parecido ver que en alguna de las evidencias que han presentado de primeros episodios se trate de gente sin tratamiento, ¿no? No se meten a discutir el tema de los tratamientos. Mencionan esos fármacos, pero desde una perspectiva de estudios biológicos, pero no se meten en los tratamientos de los pacientes. Habría que revisar los estudios que mencionan un poco más en detalle, a ver si de verdad lo estudian o no. Sí, vale. Bueno, pues no sé, yo por mi parte nada más. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Os ha parecido factible o complicado? ¿Cómo? Una cosilla que no me ha quedado clara, ¿en crónicos no hay nada o no han salido el resultado? Claro, no, en crónicos sí, al final algunos de los estudios parece que sí, que cuando hablan de esquizofrenia en general, hombre, no me he metido en los estudios en concreto, pero hacen la distinción de primeros estudios de primeros episodios con respecto a los estudios de esquizofrenia en general. Supongo que ahí están los crónicos, que dicen que es bastante robusto, o sea, que están alterados. Lo que no he visto, me parece que hay uno o dos trabajos que presentan gráficas, figuras, que son las que he traído aquí donde, como este, donde aparecían estas personas que tenían síntomas persistentes o no persistentes, donde me he hecho en falta los crónicos para ver un poco ese continuo. Pero bueno, parece que o se sobreentiende durante toda la revisión que los crónicos son los que tienen las alteraciones más graves de la banda gamma. Dicen que hay mencionan en algún momento que hay como 40 estudios, parece que en la revisión que han hecho. ¿Y te has fijado cuánto tiempo lleva un protocolo de recogida en el paciente? ¿Lo registró? Protocolo, me parece que hay una diapositiva, la voy a poner de nuevo, que menciona el tiempo. Una de estas del principio que he recogido, 10 minutos en total, dice. O sea que es bastante breve la prueba, parece ser. Ya. Bueno, O sea que lo mismo si se prepara, se puede meter 10 minutos, tampoco lleva mucho tiempo, si es que de verdad son 10 minutos. Tengo que desentrañar un poco mejor la metodología, porque al final tiene su complejidad, pero 10 minutos es nada. claro, hombre, depende. Quiero decir que añadir 10 minutos ahora es un rollo, pero bueno. Pues ahora me da la sensación de que si en algún momento nosotros nos planteamos de verdad meter esto, habría que hacer una visita a algún laboratorio que lo haga de forma asidua para que nos enseñe a hacerlo bien, porque así de nuevas lo veo muy difícil entender bien el protocolo, Sí, solamente leyendo métodos. Peter Hilhast, pues no sé, bueno, Álvaro, tú sí te acordarás que le hemos invitado un par de veces a Sí, estuve allí en Salamanca, estuvo él. eso, sí. Entonces, bueno, pues con él hay una relación que podría servir para hacer allí una mini estancia de este tipo. Sí. A mí sí me parece prometedor.
alrededor. Desde luego, bueno, no creo que todo el mundo se ponga de acuerdo en decir mentiras, que esto es una manera de valorar la transmisión inhibitoria. Yo tengo el escepticismo de que no acabo de ver, porque si oyes una cosa a 40 Hz, tus neuronas se van a activar precisamente las neuronas que disparan a 40 Hz. Sí. Porque no veo claro. Porque en realidad lo de los 40 Hz es que se activan las interneuronas cuya tasa de polarización y repolarización es a 40 Hz, que son las que da la casualidad, que son las parvalbúmina positivas. ¿Por qué se van a activar esas neuronas con un sonido y no con otro? Ya. Me parece como demasiada casualidad. Porque parece que los mecanismos fisiológicos de esas interneuronas están como prediseñadas para los 40 Hz, por lo que yo he logrado entender. Ya, o sea, disparan, hacen que las piramidales disparen a 40 Hz porque por sus propiedades fisiológicas de membrana, cuando se activan por la transmisión glutamatérgica, se polarizan y despolarizan 40 veces por segundo. Como son neuronas inhibitorias, cuando disparan, inhiben, y cuando se despolarizan, dejan de inhibir. Entonces hacen que las neuronas piramidales que están conectadas disparen a 40 Hz. Pero claro, ¿cuál es el punto que une que el sonido que sea a 40 Hz con unas interneuronas que no son principios sensoriales se pongan a disparar? De todas formas, esto parece que ocurre en otras tasas de frecuencia, que no solamente ocurre a 40, ocurre a 20, ocurre a 80. En los bebés, por ejemplo, me parece que es máxima a los 20. O sea que simplemente se usa como protocolo los 40 Hz porque parece que la máxima reactividad es como cuando que esa sincronización parece que se activa de forma máxima en esa frecuencia, pero el fenómeno se vuelve a repetir en otras frecuencias también. A ver, sí, a mí me parece bien y lo que me da confianza, que yo no sabía, es que lo usen para determinar la audición en bebés. O sea, que es algo que se aplica en la clínica y que tiene suficiente replicación como para utilizarlo. Sí, si hacéis una búsqueda en YouTube, hay un montón de tutoriales de audiometrías y os podéis hacer una idea mejor de cómo funciona esto. Y lo hacen con muchas frecuencias, con muchas... Nos falta algo para entenderlo, pero se puede uno fiar de que esto pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que replantearnos en algún momento pronto ya si continuar haciendo todo lo que hacemos o ir dejando algunas cosas de lado, ¿no? Lo mismo lo del SITI y el LITI, visto los resultados, habría que quedarse solo con los pulsos simples, ya veríamos. Si dejáramos de aparte el SITI y el LITI, pues probablemente pudiéramos meter esto. Estamos seguros, ¿no? Bueno, venga, más cosas. Vale. Paula, ahora hablará contigo Rosa para proponerte un cambio de sesiones. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ah, vale, perfecto, que yo creo que no tenía buena conexión antes. Me lo ha comentado Emma y es el jueves de la semana que viene. Sí. Pues es que tengo guardia, se lo he comentado a Emma. Vaya. Bueno, pues ya nos apañamos de otra manera. Ya lo siento, vale. Muy bien, venga, pues hasta el jueves que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pues venga, tienes voluntario para la semana que viene. Así te igual, como voluntario.
procesar Álvaro Blanchón, espero que le pase a Álvaro. Sí, digo. Ah, vale. Digo, pues esperaba que Álvaro le pasara. Vale. Ay, perdón.